Bienvenidos al espacio de la Fundación Telefónica, al auditorio de la Fundación Telefónica, para presentar este libro, esta nueva joya de Alison Bechdel, del que teníamos muchísimas ganas. Teníamos muchas ganas de tener noticias de Alison Bechdel, porque su anterior obra, Eres mi madre, es de 2012. Eso significa que llevamos casi una década sin tener noticias y sin poder leer algo en nuestro país de Alison Bechdel. Este libro, que está publicado por Reservoir Books, digo eso, que es muy esperado, porque una década esperando algo de la autora de Fan Home, pues es mucho tiempo. Fan Home, que ya sabéis que es esa obra canónica diría, del cómic y la literatura de los últimos años, esa obra tan personal, que marcó tanto, que recibió tantos reconocimientos, fue finalista también, por ejemplo, del National Book Critics Award. Es una biografía, una autobiografía, que yo creo que tiene mucho que ver, evidentemente, con este libro del que vamos a hablar hoy con ella, del secreto de la fuerza sobrehumana, que arranca un poco como, bueno, pues un libro sobre el deporte, sobre la obsesión de la autora por el deporte, y de repente acaba convirtiéndose en un libro mucho más complejo, mucho más profundo y existencialista, y acaba siendo un libro sobre la búsqueda del sentido de la vida, sobre la muerte, sobre el miedo a envejecer, sobre los traumas no afrontados. Ahora lo vamos a hablar todo con ella, con la autora también de Unas lesbianas de cuidado, las tiras en las que pues nació, por ejemplo, el famoso test de Bechdel, del que luego podremos hablar con ella también, en esta conversación, en esta tarde aquí, sobre la que, si os apetece además, pues podéis tuitear con el hashtag Alison Bechdel. Alison Bechdel, buenas tardes desde España. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo llevas esto de las conversaciones online, etcétera? Pues me defiendo. Es un poquito triste no poder interaccionar en el mundo personalmente con la gente, pero bueno, al menos no hay que viajar. Yo estoy encantada de no tener que meter en un avión. Nos encantaría poderte tener aquí en España, en Madrid, en nuestro país, y enseñártelo y podernos conocer aquí. Ya llegará ese momento. Bueno, hoy nos hemos reunido aquí, decía, para hablar de El secreto de la fuerza sobrehumana, que digo, es un cómic esperadísimo. Todo lo que haces nos interesa y lo esperamos con muchas ganas, pero es que además ha pasado pues casi una década, ¿no?, desde Eres mi madre, de 2012. También decía que tiene mucho que ver con Fan Home. Casi podemos decir que esto es una trilogía, el Fan Home sobre mi padre, Eres mi madre sobre mi madre, este sobre el yo, sobre ti, eso lo podemos hablar ahora también. Pero decías, un cómic muy complejo, porque empiezas, bueno, aparentemente queriéndonos hablar del deporte y de tu obsesión con el deporte, y de pronto empiezan a salirle ramas por todos lados a la historia, desviaciones, y se vuelve muy complejo. Gozoso para los lectores. Cuéntanos a todos un poco cómo empezó, cómo nació este libro y cómo se fue complicando. Vaya, pues sí, yo pensaba que iba a escribir una especie de memoria divertida después de leer estas otras dos memorias un poco más oscuras, más difíciles, sobre mis padres. Quise hacer algo entonces que fuera divertido sin más, y que fuera algo que yo pensaba que podría hacer con mucha rapidez. Así que, bueno, siempre he hecho este tipo de ejercicio, ha sido parte de mi vida. Pensé que podía escribir sobre un tema que le interesara a mucha gente. Pero cuanto más empecé a escribir sobre mi propio ejercicio de vida, más cuenta me di de que no era únicamente un ejercicio, sino que estaba relacionado con otras muchas cosas. Estaba relacionado con mi creatividad, estaba relacionado con mi miedo a la muerte, con mi lucha por conseguir entender mi propia mortalidad. Mis relaciones por Internet, todas estas cosas de alguna manera empezaron a convertirse
una historia sencilla, divertida sobre ese ejercicio, sobre el ejercicio, que se hizo más complicado y un poquito más oscuro. Eso es lo que ocurrió, más o menos. Más o menos porque además la obra tuviste que, hablaba yo de las ramas, tuviste que pulirla, tuviste que podarla, cortarla, y abarcarla, ¿no? Porque se iba y se iba y se iba. Sí, así es. Creo que, bueno, como escritora de memorias, si es que se puede traducir así, alguien que escribe sobre su propia vida, siempre mi problema ha sido que yo quería escribir sobre todo. Sobre todo. Quería trasladar toda la historia, todo lo que yo había hecho siempre, y por supuesto eso es imposible. No es una historia coherente, que a nadie le vaya a interesar escuchar. Pero sí que intenté que estuviera todo lo que había sido mi vida. Pero en cierto momento tuve que empezar a hacer poda, a podar. De la trilogía, que lo estamos diciendo mucho ahora los periodistas, ¿no? Es el tercer libro de la trilogía, está Fan Home, Eres mi madre y ahora El secreto de la fuerza sobrehumana. ¿Realmente lo planteaste hasta en algún momento? ¿Es una trilogía que ha surgido un poco? Yo no lo vi como trilogía cuando la estaba escribiendo. Con el tiempo sí supongo que a lo mejor sí que empezó a ser lo que ocurría. Pero los libros sobre mis padres son también libros sobre las formas en que cada uno de mis dos padres empezó a dar como estamina a mi propio yo. Mis padres son ambos muy potentes, son figuras muy potentes, muy poderosas en mi vida. Ambos me inspiraron como escritora de cartoon, como escritora en general. Ambos tenían relaciones muy complicadas con su propia creatividad. Y eran bastante críticos. Así que siempre me da la sensación de que yo era como un poco, como que yo intentaba un poco evitar su faceta crítica. Y al escribir estas memorias sobre ellos, yo me alimenté de las formas en que ellos me ocupaban. Y estos dos libros son libros sobre el yo, sobre mi propio autodesarrollo. El libro sobre mi madre es explícitamente sobre cómo nos formamos en la temprana infancia, en nuestras interacciones tempranas con nuestros padres. Así que siempre me ha interesado el yo. Y en esta nueva obra, este libro sobre el ejercicio, lo llevo más allá, y yo considero que esta obra, que este libro es un libro sobre pasar más allá del yo, salir del yo e ir más allá. Es decir, trascender el yo. Sobre la búsqueda del sentido de la vida. Bueno, los lectores tendrán que leerlo para saber qué es lo que aprende Alison Bechdel de su día a día, de su trayectoria, de su exploración. Pero ¿qué ha aprendido Alison Bechdel de la propia creación, de su propia creación y a través de su propia creación? Pues cuando era niña tuve una relación muy fácil con mi propia creatividad. Me encantaba dibujar, bueno, como todos los niños, y dedicaba mucho tiempo a dibujar, con un estado muy estático. Pero yo estaba encantada, estaba feliz cuando dibujaba. Y cuando fui haciéndome mayor, ese éxtasis empezó a disminuir cada vez más. Mi relación con lo que hacía se complicaba y, bueno, nos pasa a todos, supongo.
empecé a ser más consciente de lo que es la crítica y quise asegurarme de que estaba haciendo un trabajo de verdad bueno. Empecé a dudar de lo que hacía. Y para cuando ya empecé a escribir cómics y a dedicarme a ello, todo esto se había convertido en algo casi doloroso. Era bastante productiva como escritora de cómic, pero siempre me costaba mucho. Era un trabajo duro. Entrar ahí y, bueno, y hacer que pasara algo, plasmarlo en una hoja. Había momentos de un estado de flujo. Sí, sí, hay un término, estado de flujo. Sí, es un estado de absorción absoluta en lo que uno está haciendo. Y bueno, cuando yo era niña, pues yo empezaba a existir y se trataba de la experiencia de lo que estaba haciendo, del dibujo, en ese caso. Así que, bueno, ya como adulta sí tuve ese tipo de experiencias y esperaba volver a ellas en estado encantado, de encantamiento, de creatividad infantil. Y esa búsqueda de ese flujo creativo es otra parte de este libro. Y bueno, como parte de ello, bueno, analicé a otros autores que también se basan, en la creatividad. Porque yo he intentado, digamos, entender este misterio, entender el porqué de este misterio. Y el ejercicio, ¿no? La relación que hay entre esa obsesión por el ejercicio, que tiene que ver con una obsesión por la creatividad, porque tú has explicado, o lo explicas también, o lo podemos entender los lectores en este libro también, que es una relación paralela, ¿no? La del ejercicio o lo que provoca el ejercicio con la creatividad también. Un libro como tú decías, en el que además nos aportas muchas referencias, muchos caminos paralelos. Está Jack Kerouac, del que podemos hablar después, está Coleridge, está Emerson también, pero sobre todo está Margaret Fuller, que es un personaje, una escritora del siglo XIX. Las referencias, salvo Jack Kerouac, casi todas son del siglo XIX, que tiene que ver también con un momento, ¿verdad?, en el que se relaciona también la literatura con la naturaleza de este modo más contemporáneo, más transversal. Pero me gustaría mucho que nos hablaras de Margaret Fuller, porque es un personaje fascinante con el que tú te sientes muy identificada. Sí, me encanta Margaret Fuller. Yo no sabía mucho sobre ella, nunca había oído hablar de ella hasta un punto bastante tardío en mi vida. Yo ya tenía más de 40 cuando empecé a oír hablar de esta persona tan estupenda, tan increíble. Fue americana, estadounidense, una trascendentalista americana. Yo no sabía lo que era eso, aunque lo había estudiado durante muchos años. Pero bueno, era una mujer joven. Bueno, nació en 1820. La verdad no era un momento estupendo para nacer aquel. Estabas como condenada a casarte y tener hijos, pero bueno, su padre era un abogado que la educó de una manera clásica, la manera clásica en que un varón educaba en esa época. Ella era muy inteligente, se formó estudiando latín, realmente era un poco una persona prodigio. Y esto se hizo difícil para ella de alguna manera, porque no había ningún sitio, ninguna función para una mujer tan intelectual en su sociedad en esa época. A mediados del siglo XIX, la cultura estadounidense de aquella época. Su padre empezó a lamentar el haberle propiciado esa trayectoria, porque bueno, era una mujer que no se podía casar realmente, bueno, con una mente tan brillante como mujer. Pero Margaret lo consiguió con todas estas adversidades. Consiguió hacerse periodista, viajar a Europa, vivir en Roma durante la Revolución Republicana de allí.
bueno, enviaba informes a Nueva York. Realmente un personaje fascinante. He leído una biografía fascinante de ella, escrita por Megan Marshall. Y, bueno, de alguna manera realmente me llegó. Y la introduje en mi libro. Murió bastante trágicamente, a una edad muy joven, a la edad de 40 años, cuando estaba navegando de camino a casa, a Estados Unidos, con su marido y su bebé. El barco naufragó. Así que, bueno, tuvo una vida breve, trágica, sí, pero que realmente dejó su marca, dejó su huella. Y bueno, es un personaje muy inspirador. Me he beneficiado mucho de cosas que ella no tuvo. Realmente, bueno, yo realmente me resulta muy fácil pensar en ella, ¿no? Me caigo en eso fácilmente porque es muy fácil. Su historia realmente trae a las mujeres a nuestra mente, ¿no? Y cómo la haces tuya, cómo encuentras paralelismos y cómo nos hace reír a veces un poco también como lo estabas contando ahora, ¿no? Como nos cuentas pues lo difícil que era la vida de Margaret Fuller, que tenía, bueno, pues que sacar adelante su obra y al mismo tiempo cuidar, enseñar, ¿no? Hacer las cosas propias de lo que se esperaba de ella como mujer. Y tú nos cuentas, bueno, tus dificultades en la vida y las clases de yoga, ¿no? Y lo difícil que era encontrar una clase de yoga, por ejemplo, ¿no? Como tú mismo también, bueno, pues encuentras una manera de reírte de tus propios angustias, ¿no? Al final eso es lo que también te diferencia o marca tu obra, ¿no? Eso de la tragicomedia. No sé si he oído que sea una pregunta. ¿Era una pregunta lo que estabas formulando? Es un poco pues cómo utilizas el humor, ¿no? Fan Home, por ejemplo, es una comedia tragicómica. En Eres mi madre, me parece que lo llamas comedia dramática, ¿no? Y yo decía que el uso de la vida de Margaret Fuller te da también, pues, para reírte de tus propias angustias, ¿no? Para reírte de cosas, bueno, pues que para ti son dramáticas o son experiencias traumáticas, pero que cómo sabes siempre encontrar el humor, ¿no? Esa relación entre el drama y la comedia, que nos hable sobre eso. A veces me preocupo, perdón, sobre hablar demasiado del humor, porque creo que pierdo mi capacidad de hacerlo si pienso demasiado en ello. Pero sí, es cierto que, bueno, observo diferentes lados de la vida, incluso en esa historia tan inspiradora de Margaret, hay partes divertidas. Bueno, realmente, bueno, tuvo una vida amorosa un poco triste también, porque no tuvo los pretendientes adecuados, por así decirlo, tuvo que defender siempre. Yo cuando era niña, bueno, aprendí sobre mi familia también y bueno, mi madre en especial era bastante divertida y bueno, yo crecí en una funeraria y mi padre siempre estaba en contacto con la muerte en su trabajo diario. Bueno, moría alguien y tenía que irse allí mi padre para organizar, bueno, embalsamar el cadáver y organizar el funeral, etcétera. Es decir, que se engendró en mí una especie de aspecto humorístico de la vida. Cosas, bueno, sobre las que bromear.
lo has mencionado más veces, pero en el libro en este en concreto, por ejemplo, hablas de la educación en la fe católica. ¿Hasta qué punto crees que esa educación en la fe católica tiene que ver con el tono confesional de tu obra? ¿Cuál es la influencia del catolicismo a la hora de afrontar pues estas obras casi como una confesión? Sí, sí que creo que mi catolicismo es parte de por qué yo he terminado escribiendo memorias. Cuando era niña, cuando tomé la primera comunión, me emocionaba mucho, en realidad, la idea de confesarme como una manera, ¿no?, de limpiar todas mis faltas, volver a la pureza, ¿no? Como una especie bueno, arreglar todo, y es algo en lo que terminó siendo como una fijación para mí, incluso como adulta. Y bueno, esa posibilidad, ¿no?, de confesarte. Y otro de los escritores que menciono, Jack Kerouac, que también era católico y también tenía esa necesidad compulsiva de confesarse, ¿no? Y sus libros son en realidad como una autobiografía disimulada. Pero en realidad siento que simplemente creo como que quiero quitarme un peso de encima, ¿no? Sacármelo todo de dentro, contar lo que he hecho para liberarme, en cierto modo. Está fascinante porque uno puede sacar sus traumas, sus ideas, sus experiencias, como en esa búsqueda de liberación, pero es muy difícil dar con la tecla que hace que coincidas con tanta gente, ¿no?, de tantos espectros, y ahí es donde está el talento, evidentemente. Pero ¿a ti no te fascina eso? El cuanto más personal es una obra, más universal consigue ser. Sí, sí, creo que es muy interesante. Cuando hice Fun Home, pensé que, bueno, que era una historia un poco muy idiosincrática mía, muy particular, oscura. Bueno, había muchas circunstancias que a lo mejor otras personas no iban a compartir necesariamente. Pero más que intentar eliminar eso o reducirlo, en realidad me dejé ir, o sea, me dejé entrar con total profundidad en esas circunstancias mías personales. Y creo que eso ha hecho posible que otras personas hayan conectado con esa infancia, a lo mejor inusual o poco habitual de infancia, de manera sorprendente. Creo que no importa cuáles son las circunstancias particulares de cada uno, si puedes hablar de ellas abiertamente y con honestidad, si realmente puedes transmitir la realidad de esa experiencia que tú has vivido, que es lo que yo he intentado hacer. Creo que sí, supongo que esa es mi respuesta, eso es lo que tengo que decir. Del papel que cumple Jack Kerouac aquí, ¿no? Igual que hemos hablado de Margaret Fuller y bueno, como decía, hay muchos otros personajes, está Emerson, sale mucho Coleridge también, pero me gustaría que nos hablaras del papel que cumple Jack Kerouac en este libro, Alison. Sure. Sí, claro. Siempre me ha encantado Jack Kerouac, una de sus obras. Leí este libro cuando tenía unos 30 años. En realidad no soy fan de Kerouac en general. Es un escritor un poco muy macho, muy centrado en sí mismo. Como feminista, bueno, no es que me interese enormemente su obra. Pero este libro que leí en aquel momento sí que me ha encantado siempre. Porque es habla de un viaje, ¿no? Una escalada de una montaña en el oeste de Estados Unidos.
Y, bueno, cuenta que lo hace con un amigo, ¿no? Un amigo suyo que era poeta. Y entonces vemos este viaje de estos dos amigos que están estudiando el budismo y están intentando trabajar en la meditación. Y en realidad la obra habla de sentarse a meditar, de un estado zen. Fue como un trance casi para mí. Porque a mí también me gusta la escalada, me gusta caminar por el campo. Y me enamoré de aquella historia. Y entonces cuando empecé a pensar en contar mi propia historia, hacer este ejercicio de memorias que tiene mucho que ver también con la naturaleza, con estar en el exterior. Para mí hacer ejercicio es algo que tiene que ver siempre con estar en el exterior. En realidad, creo que recreé ese camino por el campo, esa escalada de Kerouac, de su libro. Hice un viaje a California con mi pareja y estaba completamente decidida a encontrar aquella montaña del libro y escalarla yo también. Holly, mi pareja, y yo practicamos, porque nunca habíamos hecho una escalada de una montaña tan alta, de una cumbre tan alta. Creo que lo más que habíamos hecho era 1200 pies. 12.000 pies, perdón. Así que fue una experiencia muy intensa. Aquella escalada. Quería seguir las pisadas del camino de Kerouac, que es como si me fuera a enseñar algo, ¿no? Él tenía su propia fantasía de que le iba a curar aquella escalada de su alcoholismo, que no fue así. En cuanto bajó de la montaña ya estaba bebiendo otra vez, y yo también, debo admitirlo, yo también. Pero creo que en realidad estaba buscando como una especie de experiencia trascendental. Eso es lo que yo buscaba, escalando esta montaña. No lo encontré, es verdad que fue un viaje maravilloso, pero no fue, creo que yo había puesto demasiadas expectativas en ello. No fue tan trascendental, pero sí que utilicé la historia para hablar de esa idea de lo trascendental, de ir más allá de uno mismo, de trascender a uno mismo. De ese entendimiento nuestro de que nuestro yo no es real, sino que es una abstracción, es una construcción que nosotros mismos hacemos, que utilizamos para sobrevivir y poder seguir con nuestras vidas, ¿no? Día a día. Y si podemos entender esto, entonces nos liberamos de ello de una manera que, a mí sí me parece que es importante, que debemos ser capaces de realmente sentirnos plenamente vivos. Libro vas buscando esa trascendencia, ¿no? Pues escalar una montaña, entonces tendré una iluminación como aquella que tuve, como aquella vez, intentando, encontrarla de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, tus iluminaciones suceden por un proceso mucho más largo o sin buscarlo. Los procesos estos de iluminación, como nos cuentas en el libro, suceden a veces inesperadamente, ¿no? Yeah. Sí, es cierto. Y yo intento transmitir algunos de esos momentos inesperados en la manera en que, los dibujos, las ilustraciones son diferentes. Algunas están hechas con tinta negra, pero a veces hay escenas en las que los dibujos están hechos con pincel, las ilustraciones están hechas a pincel. Y en realidad es con una técnica asiática de paisaje que a mí me encanta. Como ilustradora, la verdad es que me gusta cómo se hacen esos paisajes, esas ilustraciones de paisaje con esta técnica japonesa. Son muy interesantes, me resultan muy interesantes. Yo no sé hacerlo, pero intento hacer algo similar.
Bueno, es mi manera de incluir esas ilustraciones, porque es como más espontánea, es un tipo de dibujo más espontáneo. Y pensé que igual me podría ayudar a rememorar esa espontaneidad de la infancia en el momento de estar dibujando. Páginas en blanco y negro son preciosas y muy inspiradoras también. Oye, cuando estabas hablando de la montaña, ¿en qué se parece el proceso creativo de sacar un cómic como este, que te ha llevado tantos años, con escalar una montaña? Es una muy buena pregunta. Uno de los motivos por los que hago ejercicio, hago tanto ejercicio en mi vida, es que me ofrece un poco esa sensación de fluir, de la que hablaba antes, esa sensación que me gusta conseguir en mi trabajo creativo. Y bueno, es más fácil buscarlo en el ejercicio. Si salgo a correr, sé que me voy a sentir mejor. Puede que no tenga una experiencia trascendental, pero me va a hacer sentirme mejor. Y me va a dejar salir de mi cabeza por un momento y dejar de preocuparme por lo que sea. Así que para mí es como un atajo, sí, como si dijéramos, ¿no? Para llegar a ese flujo creativo, a esa búsqueda de lo trascendental. Y a veces tengo la sensación de que sí, de que me puede llevar a ese momento trascendental. Si me visualizo con estas experiencias, corriendo, montando en bici, yo qué sé, dando saltos, cualquier actividad física, para mí es más sencillo llegar a ese estado. Es más fácil que cuando estoy escribiendo o dibujando. La relación entre la fe católica, lo confesional y cómo Jack Kerouac también había sido educado en la fe católica. Hay un momento que nos cuentas aquí y dices Jack se vio obligado a escribir sobre su propia vida, que a mí se me llama mucho la atención lo de obligado. ¿Tú también sientes eso, que tú te has visto obligada a escribir sobre tu propia vida? ¿Era, bueno, irrefrenable, inexorable? Sí, la verdad es que sí. Desde el principio de mi trayectoria profesional, yo he escrito ficción. He inventado las historias que he escrito. Pero incluso es verdad que aun escribiendo ficción, yo sentía que en realidad mi misión con esas obras era mostrar la vida que yo estaba viviendo, escribir sobre la vida de una lesbiana, hacer que el mundo, ayudar a que el mundo fuera un lugar más seguro para mí como lesbiana y para otras lesbianas también, para que se vieran reflejadas en cierto modo en lo que yo estaba contando y que se pudieran sentir seguras. Pero al mismo tiempo quería llevarlo un paso más allá. Es verdad que siempre he sentido esa historia de mi infancia, de esa infancia con mi padre, criándome con mi padre, que trabajaba en una funeraria. Era una buena historia, ¿no? Y por eso quería contarla. Y en realidad, en cuanto pude ver la historia, mi padre murió muy pronto, cuando yo tenía 19 años. Y bueno, eso fue parte de la historia también. Y añadía una parte de misterio que resolver a lo largo de mi vida adulta. Y una vez que pude gestionar aquello, darle un sentido, me di cuenta de que quería escribir sobre ello.
tú lo has mencionado ahora, Unas lesbianas de cuidado demostró que no erais unos monstruos y ayudó mucho en su momento y sigue ayudando mucho. En este libro no te retratas como una persona particularmente política, pero hay muchas formas de hacer política, ¿no? No sé tú qué opinas, y precisamente con los cómics has demostrado que esta es una manera. Sí, bueno, es una manera de llegar a la gente, una manera de crear comunidad. Eso es lo que hace un buen político, ¿no? Favorecer la conexión entre las personas, convertirla en una fuerza. Y bueno, en realidad me alegra haber sido una parte de un movimiento para la comunidad LGTB. Creo que es, bueno, que he tenido éxito en esto a lo largo de mi vida adulta. No hubiera imaginado jamás, bueno, que llegar a ver el matrimonio homosexual, y ahora es una realidad. Y siento que, bueno, que todos esos derechos están un poco amenazados ahora mismo. Y siempre he pensado que estamos avanzando, estamos consiguiendo unos progresos que nunca van a ir para atrás, pero ya no estoy tan segura de ello. Me siento, es algo que me genera mucha ansiedad en este momento. De la llegada de Trump también al poder y de cómo, lo has contado también en estas semanas, cómo este periodo también ha distraído tu creación, ¿no? Precisamente por lo que estás contando, porque te genera o te ha generado ansiedad o te ha generado preocupación. ¿Cómo lo estás viviendo ahora, lo que tú estabas contando, ¿no? Que lo vives con cierta ansiedad? ¿Cómo encuentras la situación ahora en tu país o en general? ¿Qué noticias te llegan del resto del mundo también, pues, con la comunidad LGTBI? No lo sé, es algo que me genera mucha ansiedad. Todo me genera mucha ansiedad. Incluso más allá de la situación política o de la situación de nuestra comunidad LGTBI. El mundo está en llamas. Estamos en un momento, el cambio en la situación con el cambio climático. Son problemas que no estamos afrontando, no les estamos haciendo frente, y es en lo que deberíamos centrarnos. Y en vez de eso, estamos como involucionando en una especie de fascistas. No sé, es muy decepcionante, la verdad. A veces me siento siento que es inútil, ¿no? Digo, me siento como artista, que digo, es que no puedo hacer nada por ayudar al planeta. Lo único que puedo hacer es, bueno, esta es mi habilidad, este es mi talento. Hago ilustraciones, cuento historias, así que bueno, lo único que puedo hacer es seguir haciendo eso y esperar que parte de mi mensaje de esperanza y de confort pueda llegar a las personas que les haga bien oírlo. Lectores, a muchísimo público. Aquí estamos hablando en España, te lee en todo el mundo. Y eso, no sé también qué tipo de responsabilidad precisamente te genera a ti a la hora de enfrentarte a una siguiente obra. Pues lo que me estás contando, ¿no? ¿Qué puedo hacer por el planeta? ¿Qué puedo hacer por este mundo? ¿Qué puedo hacer por las otras personas? Si eso incluso te llega a espolear para plantearte una próxima obra en la que hables de eso, ¿no? De la situación política y de generar algún tipo de casi cómic político, arenga, no sé. Sí, me inspira, pero también me deja en pánico absoluto, me bloquea, porque siento que es una gran responsabilidad. Pero bueno, creo que no debo pensarlo demasiado y simplemente ponerme manos a la obra. Pero bueno, creo que en realidad mi próximo libro será sobre cómo vivimos ahora en este mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cada uno en nuestra vida individual?
para ayudar, simplemente. No sé, bueno, voy a intentar averiguarlo, ya os diré. El libro, en La fuerza sobrehumana, más o menos nos hablas de, no sé si decir rutinas de trabajo, porque es verdad que nos muestras tu manera de trabajar también de forma muy impulsiva o muy obsesiva, o si hay una entrega, pues de repente las 24 horas son para trabajar, pero ¿cómo es una rutina de trabajo de Alison Bechdel hoy, por ejemplo? La verdad es que en esto no he mejorado mucho con el tiempo. Cuando era joven trabajaba como por arrebatos, ¿no? Pero creo que nos pasa a muchas personas creativas. Lo voy dejando, es algo que lo voy aplazando hasta que tengo el plazo de entrega ahí amenazando y entonces lo hago todo. Me quedo toda la noche levantada o muchas noches sin dormir, trabajo de manera muy intensa durante varias semanas y luego ya me derrumbo. Pero bueno, la verdad es que ya soy muy mayor para quedarme levantada toda la noche en ese plan, así que sí que he mejorado un poquito en gestionar mi tiempo. Pero sí que me gusta esa presión del plazo, ¿no? Del plazo de entrega, porque es verdad que te lleva a ese estado de flujo que decíamos, en el que tienes tanta presión encima por sacar el trabajo adelante que no puedes pensar en absolutamente nada más. Y me encanta, es una sensación muy estimulante. No se puede mantener en el tiempo, pero durante el tiempo que dura es una sensación muy agradable. Así que bueno, sí que es verdad que ahora soy más disciplinada en cuanto a levantarme temprano, escribir y no quedarme levantada hasta muy tarde. Vamos a ir terminando ya, pero hay un momento en el libro en el que hablas, nos recuerdas como unas instrucciones, digamos, bueno, como te vas apuntando a todo tipo de rutinas deportivas, de repente encuentras otra nueva y al pasar la página encontramos unas instrucciones pues casi de vida, ¿no? O casi como para conocerte mejor. Y ahí confiesas un poco también, pues, lo mal que llevas los reconocimientos o lo raro que se te hace, también hablar de ti misma, también dar entrevistas. ¿Eso también va cambiando con los años o sigues igual? Bueno, no sé muy bien cuál es la pregunta, pero en realidad para mí es muy extraño estar dando entrevistas, hablando de mí misma. Creo que cuando era más joven me gustaba más. Es verdad que me encantaba hablar con cualquiera que me quisiera escuchar. Pero bueno, ahora ya es algo que no me entusiasma tanto, siento decirlo, pero... Agradecerte mucho que nos hayas regalado este tiempo para hablar contigo sobre este nuevo trabajo, El secreto de la fuerza sobrehumana, que yo tengo que reconocer que personalmente que en algunos momentos me has emocionado mucho, pero de esto incluso de soltar una lágrima, que es algo que no es tan fácil con un cómic. Oh, that's very nice to hear, Laura. Pues es muy, muy amable de tu parte, es bonito oírte decir eso, Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y tenemos muchas ganas ya de leer lo próximo, que no pasen 10 años. Me too. Bueno, yo también espero que no sean 10 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. He estado siguiendo esta conversación con Alison Bechdel aquí desde el auditorio del espacio Fundación Telefónica y hasta la próxima.